Pues muy buenas tardes a todos y a los que nos ven, los que nos escuchan, en estas tardes de casi final de confinamiento y en la fase 1 a la que le quedan escasamente 48 horas en Andalucía, y no todo al completo para pasar a una nueva fase, anunciada, por cierto, esta misma mañana y no por la tarde los viernes como suele hacer habitualmente el gobierno para intentar lavar un poquito la imagen lamentable y penosa que nos han dado durante estas últimas 48 horas. De todo eso precisamente vamos a hablar de esos bandazos, yo no diría que bandazos, sino de lo patético y lo esperpéntico de un gobierno totalmente en descomposición, de medidas económicas que hay que tomar, de cómo se encuentra Andalucía, cómo se encuentran los trabajadores, cómo se encuentra el empleo, cómo se encuentra absolutamente todo, porque como decía Miguel Ángel hace unos cuantos días, estos encuentros empezaron por el confinamiento y por el estado de alarma, pero yo creo que se van a permanecer en el tiempo y se van a prolongar en el tiempo. Así que José Antonio, Paco, Miguel Ángel, a los tres, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, nos encontramos, y antes lo hablábamos, antes de empezar el debate, lo hablábamos a micrófono cerrado, como se suele decir, que todavía nos esperábamos, que ya había terminado el esperpento de desgobierno que tenemos, que ya no se podía llegar más lejos en cuanto a la falta de gestión, en la desinformación que se está dando al ciudadano y de las decisiones difícilmente explicables que se están tomando por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero desgraciadamente en las últimas 48 horas hemos visto con que todavía pues, puede sorprendernos este gobierno de nuestro país, sorprendernos negativamente, evidentemente, por las decisiones que se han tomado. Y si estuviéramos en otra situación, como siempre digo, pues a lo mejor no lo podemos tomar hasta broma, ¿no? Nos lo podemos tomar sin ningún tipo de preocupación, pero claro, el problema está cuando nos encontramos con 28.628 fallecidos, es la última cifra que se ha dado hoy, cuando nos encontramos que hay miles, y después si os parece bien hablamos de esto, miles de españoles que todavía no han cobrado ni un euro a pesar de tener los ERTEs aprobados desde el 14 de marzo pasado, y que todavía el SEPE no ha tramitado esas ayudas, no ha tramitado esas prestaciones por esos ERTE, y luego con una preocupación importante no solo para los trabajadores, sino también para las propias empresas, para el motor de búsqueda de empleo, para la creación de empleo, frente a estas decisiones que se están tomando, ¿no? Como digo, y por no extenderme más en este primer turno de intervención, este gobierno pensaba yo que no nos podía sorprender, pero nos ha sorprendido en las últimas 48 horas de manera bastante negativa y, por tanto, volvemos a preocuparnos. Y lo que más me preocupa, la imagen exterior que da este país frente a quien nos tiene que prestar, siempre lo digo, quien nos va a tener que prestar el dinero, quien nos va a tener que dar garantías para que este país salga adelante, que es la Unión Europea, sin lugar a dudas. Yo sigo diciendo desde hace varios programas que ya me asusta un poco la situación por varias circunstancias, ¿no? Uno, principalmente por los enfrentamientos que estamos viendo en la calle, donde la izquierda pues está demostrando que la calle la tiene perdida, ¿no? Esa mal llamada izquierda, porque hoy en día verdaderamente, pues, primero hay que recordar que el azul que se critica sobre las manifestaciones y tal, pues es el teñido que llevan los monos de los trabajadores, de los albañiles de toda la vida y de los trabajadores de astilleros y tal, y que este tipo de trabajador ya no es un trabajador al uso como quieren estas izquierdas que los trabajadores sean, ¿no? Ya son de una clase media y hoy en día ya no se manifiestan solo en esa parte, pues, Cayetanos y Borjas y tal, sino Manolos y Pepitos y cosas de esto. Y es verdad, bueno, pues que esa izquierda que quiere vivir de alguna manera, lo único que desea es vivir de los demás, pues ha perdido la calle. Y entonces, pues yo creo que eso también les da un poco de miedo, pero a los que estamos fuera de todo ese entorno de salir a la calle, de manifestarnos, incluso ni ahora, ni cuando se levante la pandemia, pues se levante el estado de alarma, pues bueno, yo creo que nos da a todos un poco de miedo lo que estamos viviendo, ¿no? Por otra parte, me da la impresión de que este es la última prórroga del estado de alarma que se va a aprobar,
porque yo no creo que ya nadie caiga en la trampa, a no ser que sea con luz, taquígrafos y acuerdos firmados antes de, para que no nos vayan a pegar una puñalada a nadie por la espalda. Y bueno, y quizás dejarlo todo en el último momento, pues también puede ser preocupante, y más viendo situaciones que estamos viendo en la televisión y en los vídeos que corren por la red, pues que la gente no tiene ninguna conciencia. Aquí o hay multas o la gente pasa un poco de todo. Veamos las playas de la Barceloneta en Barcelona y nada más, ¿no? Sí, hombre, quisiera felicitar, porque yo creo que, vuelvo a decir, que también lo dije la pasada semana, yo creo que la consecuencia de Inés Arrimadas, y felicitarla sobre todo por el tema de que haya dado a luz a su hijo Alex, que yo tengo una anécdota sobre ese tema cuando vivía en Barcelona, que al final un amigo mío catalán pues se empeñó en ponerle al niño Alex, se casó con una compañera, una amiga mía de aquí de Cádiz, terminaron viviendo en Cádiz, y el niño aquí al final es Alex, no es Aleix, que sería Alejo en catalán, y al final el niño ha terminado siendo Alejandro, ¿no? Porque es lógico, nomás aquí todo el mundo le dice Ale, y se acabó, ¿no? Y entonces me hacía gracia cuando veía el nombre ayer del niño. De todas formas, bueno, pues felicitarla, porque en estos momentos también, no a ella solo, sino a todas las mujeres, hay que ser valientes para ejercer la maternidad, porque no estamos viviendo momentos agradables. Y en cuanto al gobierno, pues ya vemos que ya más mentir no se puede mentir más, voceros no se pueden tener más voceros. Antes de sentarme aquí a charlar con vosotros, estaba viendo un programa en televisión, que es de la Sexta precisamente, y decía que bueno, que con el tema de Europa que se nos viene encima, con la reforma o la derogación que se quiere hacer de la ley laboral, pues que vamos a tener muchísimos problemas en ese aspecto, porque no es lo que pide Bruselas, que de todas maneras pues nos podemos dar cuenta ahora que hay funcionarios que sí están teletrabajando, que son necesarios, pero que hay funcionarios que van a dejar que por lo menos se tendrían que dar cuenta que son necesarios. Quizás habría que emplearlos, o habría que traspasarlo de departamento, porque el Departamento de Justicia, por ejemplo, pues cuando esto termine el día 4 de junio, se reanude pues todo el tema y todos los procedimientos judiciales, yo creo que va a hacer una falta tremenda, ¿no? El hecho de eso, y a lo mejor pues hay que quitarlos de Hacienda o de otra ministerio o delegación, y pasarlos al Ministerio de Justicia. Se me ocurre ahora mismo a cualquier otro que seguramente hará más falta, pero no sabemos cómo gobierno no está nada preparado, ni sus alrededores tampoco están preparados, pues si tomarán nota de todo ello y procurarán que ese tema de la crisis económica que se nos avecina, que es mucho más gorda que la del año 2008, pues sepan llevarla adelante. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acogerme entre vosotros de nuevo para compartir un ratito de tertulia y bueno, en mi opinión, lo que estáis comentando. O sea, si el tema de la estrategia que se estaba siguiendo al frente de la pandemia parecía como algo que no tenía planificación ninguna, ahora vemos que no es solamente la estrategia contra la pandemia, sino realmente la estrategia de gobierno de España. O sea, al final se están poniendo aceleradamente todas las cartas sobre la mesa, y lo mismo que estamos viviendo una realidad extraña en 2 meses, pues como si lleváramos ahora mismo como a lo mejor 2 años de legislatura del gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Es decir, un total desatino, un total desencuentro entre los dos partidos, y ya no solo entre los dos partidos, sino en el seno del mismo partido, como se ha visto claramente. O sea, yo creo que ya lo que se ha visto con el acuerdo con Bildu y con Podemos ya muestra que el gobierno, si me permitís el símil taurino, es como un toro, ¿no? Cuando ya está contra las tablas, moribundo, con el estoque a la mitad, y ya que se apoya en lo primero que pilla para no caerse, pero que de un momento a otro cae, pero sin puntillas. Entonces aquí la falta yo creo que de mira política o de altura respecto al pacto con Ciudadanos para el estado de alarma,
yo creo que ha dejado ver las vergüenzas del gobierno. Por un lado eso, y por otro lado, que quizás siempre hemos pensado que Pedro Sánchez era el que mandaba en el gobierno y quizás Podemos está haciendo un papel mucho más fuerte o lo tiene bien cogido por alguna parte y está haciendo un poco lo que quiere, porque al final están haciendo lo que quieran. Sobre la medida que publican, y ahora me imagino que entraremos a hablar de ello, pero decir simplemente que al final hablar de una derogación parcial o de una derogación total o es algo, no deja de ser como un titular más que otra cosa, porque realmente el hacer eso en el Parlamento nos iríamos hasta enero, febrero del año que viene y realmente es más eso, es el salir en los primeros escalones del Twitter diciendo que lo que está diciendo tiene mucha relevancia, mucho impacto, pero a nivel de gestión y de política yo creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa lo que es el gobierno realmente del PSOE y de Podemos. Yo, tomando tus palabras, José Antonio, las fieras heridas son peligrosas porque una fiera herida se suele revolver y cuando se revuelve lo hace y ya va por todas y, repito, utilizando ese símil, ¿no? En cualquier caso, yo voy a rebatir un poquito, no rebatir, pero sí no mostrar mi acuerdo con Paco cuando decía antes que esta va a ser la última prórroga de estado de alarma. Yo creo que no. Va a haber otra, una nueva prórroga que va a llegar hasta final de junio. Eso sí, una prórroga del estado de alarma muy, muy, muy light, en la que prácticamente no va a haber nada y que simplemente va a servir como algo simbólico en la que mostrar al resto de Europa que, porque dependemos mucho de Europa, y eso lo sabemos todos, particularmente de Francia y Alemania, que son los que han salido al rescate del resto de la Unión, ¿no? Bueno, pues creo que ese estado de alarma se va a prorrogar esos 15 días, pero va a ser prácticamente de forma simbólica, siendo únicamente, o siendo en este caso, a partir del día 7 de junio, las comunidades autónomas las que tomen realmente la rienda de cómo se va a gestionar esa última fase del confinamiento. Sobre el gobierno, yo creo que lo habéis dicho todo, tanto tú, José Antonio, como Miguel Ángel y como Paco. Lo del gobierno es una cosa que yo creo que esto era como el famoso libro de García Márquez, que es la crónica de una muerte anunciada, que yo me permitiría, si me lo permitís vosotros y me lo permiten quienes nos están viendo, hay un refrán que dice que con niños se acuesta, meadito se levanta. Y entonces eso le ha ocurrido a Pedro Sánchez, el mismo que pocos meses antes de llegar al acuerdo de gobierno, decía que si llegara a formar gobierno con Pablo Iglesias, con Podemos, le quitaría el sueño. Pablo Iglesias ha conseguido lo que quería. Él quería tocar pelo, quería pisar moqueta, quería saber qué era el poder, ha llegado a donde ha querido, que es ser vicepresidente del gobierno de España, y a partir de ahora se trata de un activista más. Él no, la cabra tira al monte. Las cabras tiran al monte y Pablo Iglesias tira lo que tira, que es al activismo, a remover, a, como Paco utiliza muchas veces la frase, moverse en el fango, que es lo que realmente le va a esta gente. Eso de forzar, porque esto no ha sido idea de Pedro Sánchez, ha sido Pablo Iglesias el que le ha obligado al gobierno a pactar con Bildu. Un pacto totalmente cobarde, antinatura, un pacto miserable de una gente que han heredado políticamente los que hasta hace muy poquito tiempo estaban matando a nuestros conciudadanos en la calle de forma vil. Matándonos, asesinando, porque son asesinos. Y que un gobierno democrático como el gobierno de España se deje escuchar por unos comunistas como Podemos, que lo que pretenden es destruir y destrozar España para a su vez acercarse más a los que realmente nada les importa a España, me parece algo realmente lamentable. Y dos cositas muy, muy, muy rápidas para que no pase mucho el tiempo. Hay 200.000 millones de euros que están ahí esperando para que España pueda acceder a ellos. Europa no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque desde Bruselas hay mucho, mucho malestar por ese acuerdo al que ha llegado el gobierno con Bildu. Y particularmente Macron, el presidente francés, porque Francia ha colaborado mucho con España en la lucha antiterrorista. Y que sea ahora el gobierno de España el que pacte con esta gentuza para sacar adelante lo que únicamente quieren hacer, porque otro te obliga, y como tú decías, José Antonio, te tiene pillado por ahí, parece realmente lamentable. Por eso digo que el dinero va a llegar. Quiero decir, Europa no ha dicho no, pero tampoco ha dicho sí. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente.
Y bueno, el fango, en el fango está ya este gobierno, ¿no? Pactando con quien está pactando, ¿no? Y yo hace 2 debates le pedía a Susana Díaz, a la expresidenta de la Junta de Andalucía, que manifestase pues, su parecer sobre esos 10, le decía hace 2 debates, sobre esos 16.000 millones de euros que varones, compañeros suyos de partido, como el de Valencia y demás, pues señalaban que tenían que tener preferencia a comunidades autónomas que trataran peor a sus administrados, peor a sus ciudadanos desde un punto de vista fiscal y, por tanto, que se perjudicase a comunidades autónomas como Andalucía en ese reparto de los 16.000 millones de euros. Me parece tremendamente significativo que no haya abierto la boca, que no haya dicho nada sobre estas circunstancias, pero también hoy vuelvo a insistirle a Susana Díaz en que muestre su parecer con unas declaraciones que ella hacía hace unos años, cuando era el PSOE adalid de la España centrada y de la España constitucional, donde Susana Díaz, como digo, pues decía que el PSOE nunca iba a pactar con los proetarras. Pues que explique Susana Díaz con quién ha pactado su partido, con quién ha pactado su presidente del gobierno en estos días, que esta reforma laboral, que sin duda alguna yo creo que tenemos un papelón tremendamente grave por lo que decía Guillermo anteriormente. En Europa ha sido mal visto y Nadia Calviño, que tiene una experiencia importantísima en Europa, que con un currículum contrastado en la Unión Europea, pues ha salido rápidamente al paso y ha sido quien prácticamente ha frenado ese pacto, ¿no?, que se había ofrecido, desde un punto de vista de que le habrá dicho a su presidente dónde vamos de cara a Europa de la mano de estos proetarras para avalar una reforma laboral. Dicho sea de paso, una reforma laboral que ha cabreado a todo el mundo, no solo a la COE, que se ha plantado, sino ayer creo que era, no soy muy seguidor de los sindicatos, pero creo que era el secretario general de Comisiones Obreras, el que veía en la televisión, que también manifestaba su malestar. Por tanto, que no solo es la patronal, sino también los propios sindicatos los que han manifestado que se ha roto ese consenso social y esas reformas sociales que son importantísimas y que el gobierno ha actuado por su propia cuenta. Yo, frente a esto, el problema lo tenemos a la hora de que nos presten el dinero, siempre lo digo. Europa no se va a fiar de nosotros. Tenemos un gobierno dividido en 3 partes. Por un lado, Pedro Sánchez y unos cuantos. Por otro lado, 2 ministras que sí están a la altura, que entiendo que están haciendo un buen trabajo, como son Nadia Calviño y Margarita Robles al frente de Defensa. Y la opinión pública, pues creo que tiene esa opinión de ambas. Y por otro lado, pues Pablo Iglesias, que con lo suyo, que está forzando al gobierno, como bien decía José Antonio, a ir contra las tablas, a intentar agarrarse a lo que sea, pero que al final se va a romper en los presupuestos. La aprobación más importante que tiene un gobierno cada año en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es la aprobación de los presupuestos. Y cuando no se aprueban los presupuestos es ya la muerte de una crónica, la crónica de una muerte anunciada, como decía antes Guillermo, de un gobierno. Es decir, no le va a quedar otra a Pedro Sánchez que convocar elecciones de aquí a final de año, cuando vea que nadie se fía de él, cuando vea que nadie le va a aprobar los presupuestos, entre otras cosas porque ha coqueteado con todos. Ha coqueteado a izquierda, a derecha, con proetarras, con proindependentistas que quieren romper España y que no se puede a ningún lado, y por tanto no es un presidente de fiar para nadie, ni siquiera para los indeseables que tenemos en nuestro país deseando esa ruptura de nuestro país o avalando los asesinatos que ha cometido una banda terrorista como esta durante muchos años, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva yo creo que a este gobierno le queda lo que le queda aquí a final de año, le queda la no aprobación de esos presupuestos tan necesarios para aprobar, que es otra irresponsabilidad, porque necesitamos unos presupuestos fuertes para las reformas que sean necesarias para abordar el empleo y la recuperación económica, y no lo vamos a tener, y desgraciadamente pues el panorama es negativo. Y yo he llegado a este punto ya hasta deseo que Europa nos intervenga y que ponga un poco de cordura en este país y en la política económica de este país. 2 segunditos, una mínima cosita que quiere decir Miguel Ángel, y lo que tú estás diciendo. No se pueden aprobar presupuestos
porque la reforma laboral española, la actual, la legislación laboral, va ligada a esos presupuestos. Por tanto, no se puede derogar la reforma laboral porque no podrías aprobar los presupuestos. Y no podrías aprobar presupuestos porque la reforma laboral va ligada al mismo. O sea que es una incongruencia. Perdona, Paco. No te preocupes. Sí, simplemente también desde aquí, hombre, veo en los medios de comunicación, estoy viendo que los periodistas se empeñan mucho en sacar las colas del hambre, que son las colas de la gente bueno, que están necesitadas, no solamente porque hay 300.000 españoles, como decía Miguel Ángel, que no están cobrando pues los ERTE, los ERE y que bueno, que los tienen aprobados, y ya hay gente que está pasando verdaderamente necesidad. Hay un tema de dignidad que nos gusta o no nos guste, pues también influye el hecho de tener que ponerte en una cola, porque ves personas normalmente que no están en una cola, que ya es indigno que se tengan que poner, aunque no sean en este momento, pero hay muchísima gente pues que no se han puesto en su vida en una cola y que están en una cola y que vuelven la espalda cuando la cámara pasa y los periodistas se empeñan en volver a sacar otra vez esa imagen. Yo, en lo que concierne a Cádiz, pues esas colas de hambre ya se están produciendo. Y ayer mismo el señor alcalde salió pues muy alegremente con 2 bolsas de 2 comercios gaditanos, lo cual por una parte demuestra que el dinero a él y a su esposa le está llegando puntualmente, es decir, que no se tienen que ver en eso porque se pueden gastar el dinero tranquila y alegremente, y por el simple hecho electoralista de decir que colaboran con el comercio gaditano. Y hombre, deberían de preocuparse más con un parque móvil que creo que decíamos el otro día, pues creo que decía Guillermo, que efectivamente tiene el Ayuntamiento de Cádiz y personas que forman parte de ese parque móvil, pues bueno, que estas personas que están necesitando, pues que llamen desde su casa diciendo que están necesitando y le lleven la comida a su casa, pues como hace Santiago, que hemos tenido pues aquí también en el programa, ¿no? Y no tengan que ponerse en esas colas vergonzosas del hambre, ¿no? Porque lo vamos a verlo. Ya incluso las asociaciones de vecinos están recogiendo alimentos entre los propios vecinos de sus barrios para repartirlo entre otros vecinos, porque bueno, está llegando ya el tema a extremos bastante grandes. Entonces, a mí me duele mucho el ver al señor alcalde pues con las bolsitas de que está colaborando con el comercio. Lo que me hace pensar es eso, que hay gente que no le llega los ERTE o los ERE que están aprobados y que a él y a su señora pues sí le llegan los fondos normales que le llega de todos los meses, le llega perfectamente sin mayor problema, ¿no? Y bueno, ahora mismo pues eso por lo menos quería dejar constancia de ese tema. Yo, al hilo de lo que había comentado Guillermo y Miguel Ángel de la Unión Europea, ayer a última hora pude acceder al documento que ha elaborado la Comisión Europea sobre lo que son las medidas laborales y económicas que va a tener repercusiones en toda la Unión Europea. Y es un documento que la verdad que me sorprendió para, como suele ser la Unión Europea, bastante minucioso, porque va desglosado país por país. Y, por ejemplo, un país como es Bélgica, que ha tenido un impacto en el número de fallecidos importante, pues por ejemplo le presta 1,5 páginas del documento y a España le presta 6. O sea, eso quiere decir que Europa es consciente no solamente de la problemática de la pandemia en España, sino yo creo que independientemente y sin menospreciar todas las muertes y todas las personas que están contagiadas, pero el peso económico y el peso que tiene España en la Unión Europea y cómo a través de ese documento pues lo deja claro, ¿no? Incluso ahí pude acceder a otros documentos donde la Unión Europea ya no solo mira a lo que son los países que son los que formamos la Unión Europea, sino también a países limítrofes con la Unión Europea, porque entiende que si cae alguno de esos, de alguna forma pueda caer algún país de los que tenga, de los que sea limítrofe, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que es bastante interesante el hecho de que la Unión Europea ha dado un paso al frente, esta vez parece ser por España, y lógicamente no va a ser gratis, pero que el gobierno, como habéis comentado todos antes, pues no lo ha tomado mucho en consideración por
por eso, por las decisiones que está tomando, y en la Unión Europea lo están teniendo presente. Y por último, sobre lo que estáis comentando del tema de la pobreza y la caridad, yo creo que, como habéis dicho, hoy comiendo a mediodía estaba viendo el telediario, no voy a decir de qué cadena, pero del grupo A3 Media, y salía una reportera en la cola diciendo, aquí podemos ver la cantidad de nuevos pobres que hay, de nuevos pobres. O sea, es que nos gusta ponerle nombre a las cosas, como lo de la nueva normalidad, la desescalada, nos gusta tener titulares, vuelvo a lo mismo, porque es que al final es todo marketing, o sea, es todo tan falso y tan vacío, que no tiene contenido ninguno, que se trata eso de rellenar con cosas absurdas, o sea, se le presta atención a lo que hacen, pues eso, lo que se está haciendo, como ha dicho antes Paco, lo del alcalde de Cádiz, pero ¿y la labor que hacen las bolsas de caridad de las hermandades? Es que de eso no se habla. Y yo conozco algunas bolsas de caridad de hermandades que dan muchas toneladas de alimentos al mes aquí en Sevilla. Y eso parece que no cuenta. Entonces, no sé, creo que hay que, llegados a este punto en el que realmente la situación sanitaria es tan grave, hay que poner un poco todas las cartas sobre la mesa y darle a cada uno su lugar, ¿no? Realmente, si tenemos intención de que España no se hunda y que más o menos los ciudadanos puedan sobrevivir medio dignamente, pues yo creo que hay que tomar medidas en todos los sentidos, y una de ellas es dejar ya de hacer marketing y publicidades de cosas absurdas y ponerse a trabajar de verdad. Como quedan nada más 7 minutitos, muy rápidamente, al hilo de lo que decía José Antonio, es cierto, si no fuera por la Iglesia Católica, Cáritas concretamente, si no fueran por asociaciones como Cruz Roja, Hermandades, Cofradías, etcétera, yo creo que estaríamos hablando realmente de un problema mucho más serio de lo que hay, de gente que pasa hambre, pero hambre extrema, diría yo en algún momento. Y rápidamente también, volviendo, porque dependemos de Europa, porque vamos a depender de ellos, lo que quieran hacer, siempre se hablaba de la Europa de 2 velocidades, y España casi se rebelaba y decía, bueno, oiga, que España es el 5º país dentro de la Unión Europea y uno de los 15 mejores países más desarrollados del mundo. Se ha venido a demostrar que hay dos velocidades en Europa. Por una parte están Austria, está Holanda, países nórdicos, que son países, iba a decir serios, pero lo voy a decir, países serios. Y luego están países como España, por ejemplo. Entonces, evidentemente, tanto Holanda como Austria, como estos países, se oiga que sí, que ayudarnos ayudamos, pero ¿qué está haciendo España? ¿Qué está haciendo España? ¿Está poniendo medidas realmente a lo que está ocurriendo? Y si no lo está haciendo, pues oiga, el dinero lo ponemos entre todos. No podemos cargarlo todos los presupuestos de la Unión Europea de dentro de 5 años. Tampoco Europa puede estar hipotecada de por vida. Tampoco sería justo. Todo es también que decirlo. Por tanto, eso va a ser un punto de inflexión, yo creo que muy importante, no solamente para este gobierno, que yo espero que esté el menor tiempo posible rigiendo los destinos de este país, sino para el futuro gobierno que pueda haber en España, que muestre, como yo comentaba con Miguel Ángel, al menos una apariencia de seriedad y sobre todo de compromiso realmente de sacar a España donde lo han metido a estos irresponsables. Fijaros hasta qué punto llega la situación social en nuestro país. Muchos lo sabéis, colaboro con 2 iniciativas, ¿no?, sociales ahora mismo, por un lado con los reservistas voluntarios, a la hora de dar alimento a diferentes familias, sobre todo Cádiz, Chiclana, San Fernando, de esa zona de la provincia de Cádiz, y por otro lado Universo Santi, donde creo que son 1000 bolsas diarias, ¿no?, que se están repartiendo de alimentos con la cofradía de la Lanzada. Ahí los 3 estáis mucho más puestos que yo en temas de cofradías y demás, pero creo que en la Lanzada de Jerez se está realizando esa entrega de 1000 bolsas diarias de alimentos dentro de esa iniciativa que el chef José Andrés planteaba a nivel mundial. Bueno, no es solo estamos hablando de una crisis de España, sino también una crisis de extrema gravedad a nivel mundial, y donde Universo Santi se ha unido, ¿no?, a esa iniciativa del chef José Andrés, que es un ejemplo a seguir en nuestro país de emprendedor, de lo que se tiene que apostar de cara al futuro y que no se está haciendo, desgraciadamente, por las administraciones públicas. Y desde ese punto de vista, pues la situación es tremendamente grave. Yo los mensajes que me llegan, los audios
los contenidos de las peticiones de esas familias con hijos, muchos de ellos pequeñísimos, pasando por un auténtico calvario, pues es tremendamente significativo. A mí me hace gracia, y además en la mayoría de los casos, sin pensar en su vida, hasta hace 2 meses, que iba a suceder esto. Por lo tanto, no estamos hablando de gente que no tuviera trabajo, no estamos hablando de gente que llevaran en desempleo durante muchísimo tiempo, no, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de personas que hasta el mes de marzo pues tenían su empleo y que sin embargo con esta situación pues han visto que van a tener que cerrar su empresa o que no tienen recursos para afrontar los gastos de su empresa o que simplemente no han cobrado los ERTES como decíamos anteriormente, ¿no? Porque ha habido una negligencia total a la hora de tramitar por parte del Gobierno de España esas prestaciones. Ayer veía en un programa de televisión como una señora pues decía que no había cobrado teniendo un ERTE reconocido desde el 14 de marzo. Y uno de los voceros que aparecían en el programa pues venía a justificar al gobierno, porque están colocados precisamente en esos debates para realizar justificación de lo que es injustificable hoy en día. Y venía a decirle a esta señora, con toda su cara además, que el ERTE no estaba reconocido seguramente desde el 14 de marzo, sino que sería días más tarde. Los ERTE, la mayoría, están reconocidos el 14 de marzo, y Paco lo sabe por su experiencia profesional también en la abogacía, porque se reconocían con efectos retroactivos desde el inicio del estado de alarma. Por lo tanto, el reconocimiento tiene que ser desde el primer día que se obliga a cerrar, el primer día que se obliga al confinamiento. Pues esta es la situación actual que tenemos. Gente que lo está pasando mal, gente que está en situación de total desamparo, que en la vida se imaginaba estar así y que el gobierno, a voz en grito, se ha hartado de decir que no iba a dejar a nadie atrás. Pues hay miles, cientos de miles de españoles que están atrás. Y va a haber millones de españoles que van a estar atrás porque también van a estar en el paro, van a estar en el desempleo o van a tener que cerrar sus empresas. Esa es la situación que tenemos y brevemente en el minuto que queda, lo que decíais antes del alcalde de Cádiz, un alcalde no tiene que apoyar al comercio, es decir, no tiene que hacer colaborar, tiene que sentar las bases, las herramientas para que esas empresas crezcan, creen empleo y no solo realizar una comprita con 2 bolsas para hacer una foto para redes sociales. Esa es la labor de un alcalde y desgraciadamente pues con el alcalde de Cádiz en este y otros casos pues no lo estamos viendo que esa labor la esté realizando, sino todo lo contrario. Cádiz cada vez peor, Cádiz cada vez con más empresas cerradas y con mayores problemas.